Buenas tardes, bienvenido a la sesión sexta y última de la tutoría denominada Auditoría 3, dirigida al informe final de auditoría. El día de hoy finalizamos, Armando, ¿cómo va? ¿Ha realizado las tareas? Sí, profesor, sí, ¿Las, todo las bien, ha gracias a Dios. compartido en la plataforma? Sí, sí, sí. Entonces, hoy vamos a ver ya el informe final de auditoría, su redacción, su estructura. Nos dimos a la tarea como la responsabilidad de la universidad mostrarle un informe a lo más acercado a la realidad, o sea, un informe real. Lo único que están ahí es los nombres, los números de personas que realmente no, pero sí es algo muy muy apegado a la realidad el informe que se les va a presentar. Y vamos a ver la parte de los hallazgos. Vamos a aprender antes de iniciar el informe de auditoría. Vamos a enseñarles cómo se identificó los hallazgos que van a ser parte del informe, que van a ser parte del anexo. Nosotros ahí le vamos a enseñar en el informe donde se menciona, ¿ves? Y es en la parte de la opinión, donde dice que los estados financieros presentan razonable la información, a excepción, dice, de lo mencionado en las páginas, y ahí se pone el rango de páginas que completa la sección de los hallazgos de auditoría. Entonces, para iniciar, vamos a compartir un hallazgo identificado para que usted pueda entender un poco cómo se debe plantear en el informe final de auditoría en caso de que se identifique un hallazgo, ¿verdad? Ujú. Este, también debo comentarle que el informe que se preparó corresponde a un hallazgo en una auditoría de seguimiento. ¿Ya? Ujú. Entonces, para hacerlo un poco sencillo y que no sea muy larga la sesión de clase para el día de hoy. Pero sí, en el hallazgo que yo le voy a mencionar, en la redacción del informe final, el hallazgo es de una auditoría de seguimiento. Ahí le vamos a explicar nosotros qué es una auditoría de seguimiento. Y le voy a presentar que en cómo se identifica un hallazgo y cómo se redacta, sí le vamos a explicar una inconsistencia o un error referente a los procedimientos de que se hacen en el día a día de las gestiones financieras. Entonces vamos a iniciar con presentarle. Entonces mire, usted sabe que conforme a la planificación, conforme a la muestra, conforme al alcance, conforme a las cuentas que se decidieron incluir en la muestra, conforme a las entrevistas, conforme a los documentos, disposiciones, normativas, procedimientos, leyes, etcétera, Ujú. nosotros podríamos identificar hallazgo o incumplimiento a ellas. Entonces, nosotros vamos a poner ahorita un ejemplo de un hallazgo identificado. Y usted va a ver, conforme lo que explicamos en la sesión anterior, cómo se plantea. Y ahorita va a haber una gran diferencia entre el tecnicismo de la teoría y la realidad de cómo nosotros debemos redactar. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor, ahí vamos. Entonces iniciamos, se hizo una revisión. En la muestra se fueron a revisar los recursos humanos. Fíjese bien el alcance. Incluimos la parte de recursos humanos. Entonces tuvimos que haber pedido las disposiciones que regulan los recursos humanos, ¿verdad? Y Sí. tuvimos que haber pedido el expediente de las personas, de los servidores públicos, de los empleados que conforman parte de la empresa, de la institución, para poder ver el cumplimiento de lo mencionado en las disposiciones o en las leyes. En este tema pusimos un caso de una disposición en los recursos humanos o en las normativas de recursos humanos. Entonces el ejemplo, el hallazgo identificado es incumplimiento de realizar evaluación del desempeño a los servidores públicos de la institución. Es decir, que en la disposición decía que debía de realizarse un evaluación al desempeño a los servidores públicos. En este caso, el ejemplo fue que la disposición decía que debía, o todavía en las normas técnicas, actualmente hoy por hoy, dicen la NTCI de gobierno que debe de hacérsele una evaluación al desempeño de los servidores públicos mínimo 2 veces al año.
es decir, semestral, cada 6 meses. ¿Ven? Entonces, en el ejemplo que nosotros ponemos en la disposición decía que había que hacerse una evaluación en julio y una evaluación en diciembre. Entonces, ¿cuál sería el primero el hallazgo? Incumplimiento de realizar evaluación al desempeño de los servidores públicos de la institución. Condición, según la teoría, ¿qué fue lo que nos dijo? Compártanos un poco, a ver si aprendimos un poco cuál era la condición, si no aquí lo corregimos, para eso es la clase. Es lo que las irregularidades de control interno, ¿no?, que se identificaron. Lo que realmente pasó, la situación que se identificó. Entonces en la teoría decía la teoría que debe decirse las irregularidades, debe decirse las cantidades, debe decirse el impacto monetario si acaso existe y debe decirse los responsables. Entonces en el ejemplo, y ahí es donde usted debe apropiarse un poco de cómo se redacta, cómo se escribe, de una manera muy técnica, que nos miremos imparciales y que nos miremos muy profesionales como auditores. Entonces, se ha identificado irregularidades al cumplimiento del control interno de los recursos humanos, específicamente en realizar evaluación al desempeño de los servidores públicos de la institución. De un total de 120 expedientes, se revisó conforme la muestra seleccionada el 40% para un total de 48 expedientes. Es decir, que hay 120 expedientes, o sea, 120 trabajadores. En la muestra se escogió solo el 40% de esos 120 expedientes, o sea que se revisaron únicamente 48 expedientes. De los cuales, dice, 20 expedientes no se recibió evidencia de la realización de las evaluaciones correspondientes al primer semestre, siendo responsabilidad de los directores de área la realización y del responsable del departamento administrativo de garantizar la aplicación y el cumplimiento. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor, ahí estoy claro. Lo miró bien técnico. Entonces, donde usted mira 120 expedientes en la vida real, podría ser que usted encontró hallazgo en la financiera. Entonces usted puede decir, de un total de 1000 comprobantes de cheque y 1000 comprobantes de transferencia, se lo voy a poner en algo financiero, sí. Se revisó el 40%, equivalente a 400 cheques y 400 transferencias para un total de 800 comprobantes de egreso. Mire qué bonito. Y como no son unitarios como los expedientes, ahí tiene que poner los montos, tiene que sumar todo el valor de los registros contables y ponerle, se ha revisado tantos millones de la cuenta XXX y ahí tiene que poner usted tiene que poner valores y ahí tiene que poner los responsables. Entonces, la condición de lo que pasó realmente. Luego el criterio literal, Armando, literal. Y fíjese bien, solo va a poner identificación de incumplimiento al documento denominado y entre comillas significa que está literal. Cada vez que usted escriba bases legales, como se llamen, debe escribirlo entre comillas. Entonces, la disposición administrativa de recursos humanos y tiene que irlo ruteando o enrutamiento, como dice la gente del sistema. Es decir, direccionando donde usted encuentra la base legal. Entonces, cuando dice disposición administrativa de recursos humanos, haga cuenta y caso que es un encolochado original, ¿verdad? Luego después dice capítulo 4, usted se va al índice y mira el capítulo 4. Ahí dice que se llama áreas de aplicación de la disposición. Después dice el capítulo 5, disposiciones administrativas de recursos humanos. Después dice título 5.2, se va en el manual al 5.2 y dice administración de recursos humanos. Y dentro de ese hay otro título que dice 5.2.8, evaluación al desempeño. Y después de eso, en evaluación al desempeño dice que está incumpliendo en los numerales 36, 37, 38 y 39. Entonces, si usted se fija, es el enrutamiento de la base legal donde usted identifica o encuentra el incumplimiento. Obviamente no tiene que ponerle literal lo que dice, ¿verdad? Podría ponérselo, pero cuando son en la ley. Es decir, retención del 2%. Como está en la ley, en la base legal, usted ahí sí lo mira. Pero ahí, como es una disposición interna, usted te puede poner los numerales que están involucrados. Pues obviamente,
te va a revisar el documento que está autorizado. Y también dice, asimismo, conforme el capítulo 6, procedimiento, título 6.7, evaluación al desempeño, tabla número 7 del procedimiento correspondiente. Quiere decir que hay un procedimiento en el mismo documento y que hay un diagrama de flujo y todo el rollo. Entonces, ahí usted pone la base legal. Si hubiese sido un incumplimiento a la ley, le vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que no realizó las retenciones conforme a las rentas del trabajo. Vamos a hacerlo así. Entonces usted pone, se identificó incumplimiento a la ley 822, entre comillas, ley de concertación tributaria, su reglamento y su reforma, ¿verdad? Después le pone, conforme el artículo, vamos a decir cualquiera, el artículo 10, por decir así, literal A, y si hay varios párrafos, párrafo 1, 2, 3, y ahí lo pone literal, porque es en base a la ley. En las disposiciones pues no es tan necesario de ponerlo, porque es una disposición interna y por lo general las disposiciones internas son muy extensas, entonces no es tan técnico poner, hubiera puesto 4 artículos que son casi una página, ¿me explico? Sí. Pero cuando es ley sí se debe poner literal. ¿Alguna pregunta? No. Entonces si se fijó en el criterio, no se pone nada más que identificación de incumplimiento al documento denominado, y de ahí nada que inventar. Sí. La causa. Entonces en el ejemplo, ¿cuál fue la causa? Que como auditor tienen que hacer un análisis. Entonces el análisis, ¿cuál fue que se dio en el caso? La ausencia de supervisión por parte de la Dirección Administrativa Financiera. En el documento decía que el responsable administrativo es el responsable de administrar los recursos humanos. Entonces esa base legal que usted miró ahí dice eso. Entonces, ¿quién es el responsable del responsable administrativo? Pues el director administrativo financiero. Entonces, el director administrativo financiero hubo ausencia de la supervisión, dice, porque para garantizar el cumplimiento que debe hacer el responsable administrativo. Quien pudo haber garantizado, pudo. Si usted pone la palabra debe, es como que le esté dando orden, debió. Entonces yo recomiendo que pudo haber hecho, pudo haber realizado, ya, para hablar en tercera persona. Quien pudo haber garantizado la aplicación de la disposición correspondiente. Asimismo, la falta de capacitación y publicación de las disposiciones. Eso es importante, debe ser un espacio ahí. Usted sabe que hay veces que en el ambiente del control las personas ni siquiera conocen los manuales y las disposiciones. Sí. Y a veces no hacen su trabajo por falta de capacitación y por falta de que no se lo han mostrado de alguna manera. Entonces, la falta de capacitación y de publicación de las disposiciones antes mencionadas de los servidores públicos involucrados dentro del proceso dieron lugar a la debilidad de control interno en el incumplimiento. Esa fue la causa real. ¿Por qué? Porque obviamente los responsables de área no lo hicieron, ¿verdad? Y el responsable administrativo que debe garantizar que le llegue la evaluación al desempeño para archivarlo en el expediente, no lo pidió. Y el director financiero, que es el que tiene a cargo el responsable administrativo que ve los recursos humanos, ni cuenta se dio. Tuvo que llegar un auditor para darse cuenta. Entonces fue una ausencia de supervisión, falta de seguimiento y incumplimiento por falta de conocimiento. ¿Preguntas hasta ahí? No, perfecto. Se fija, está bien, es bien técnico cómo debe redactarlo. ¿Cuál fue el efecto? Dice. ¿Qué le puede afectar a la empresa? La institución podría disminuir la efectividad del control interno y aumentar la probabilidad del riesgo al error, producto de la deficiencia de los servidores públicos responsables que afectan directamente al ambiente de control y por ende en incumplimiento a las normas técnicas de control interno emitidos por la Contraloría. ¿Preguntas hasta ahí? No, perfecto. No le decimos que puede haber un riesgo de identificación de hallazgo por futuras auditorías, porque usted ya le está haciendo la auditoría. Sí, y aparte que este es del seguimiento, me había dicho. No, acuérdese que el ejemplo que le voy a presentar es el de seguimiento. Este es de algo real. Es que en el de seguimiento solo se va a buscar la recomendación. Okay. Ya, nada tiene que ver el efecto y todo eso, porque ya pasó. En el de seguimiento se va a buscar la recomendación nada más a ver si se cumplió. A ver si se hizo. Esas son las de seguimiento.
Este no, acuérdese que le dije que le iba a enseñar un hallazgo real, pero que en el informe sí era para seguimiento. Okay. ¿Cuál es la recomendación? La institución podría, no le puede dar orientaciones, ¿verdad?, incentivar a los servidores públicos a mejorar el ambiente de control y las actividades de control a través de capacitaciones acordes a sus funciones y su perfil del cargo, sesiones de trabajo más constantes, actividades grupales para alcanzar el trabajo en equipo y estudios profesionales de posgrado y formación continua que mejoren la efectividad y la capacidad de los servidores públicos. Si usted se fijó, una recomendación bien técnica, porque en realidad ahí nadie se dio cuenta de lo que pasó. Sí. ¿Ves? Entonces, ese es un ejemplo. Si tiene alguna duda, consulta, es el momento de hacerlo. Ese es un hallazgo. No tenemos tiempo para hacer un montón de hallazgos, pero sí es cómo se identifica el hallazgo y cómo se redacta la última parte de los hallazgos. Y debe de cumplirse con los 5 componentes. Y si en aquí no le puse el caso, ¿verdad? Pudo haber sido una comentarios del auditado y comentarios del auditor. Okay. Eso le iba a consultar. En el caso de que haya comentarios del auditado, digamos cuando estamos entrando en el informe preliminar, en base a estos hallazgos, eso se deja plasmado entonces en esta parte de aquí, al momento que se hace el informe final, o sí, sea, hubo. como anexo. Sí hubo. Sí hubo. Sí hubo. Es que recuerde que cuando firman el preliminar están aceptando que están de acuerdo. Sí, pero digamos en el momento que estamos revisando el preliminar. ¿Y quedó algo? Solo lo transcribe. Solo se transcribe. Solo se transcribe los comentarios de ambos. Ok. Por lo general casi nunca pasan los comentarios, solo cuando no se ponen de acuerdo. Ok. Entonces ahora vamos a ver el informe. Lo vamos a ver un poco rápido porque es bien grande. Cuando nosotros estuvimos estudiando al inicio, recuerde que decía que debería haber primero un informe ejecutivo donde se resuma todo lo correspondiente a la auditoría practicada. Entonces, lo que debe tener un informe primeramente es su portada con un índice. El índice debe tener antecedentes de la auditoría. Estamos hablando del informe ejecutivo, ¿verdad? O sea, ya es el informe de auditoría. Haga cuenta y caso que es un colocho. O sea, el colocho, su portada, y inicia con el informe ejecutivo. Sí. Hace el informe de manera ejecutiva y después hay un informe de los 5 componentes que usted ya conoce, donde son 2 hojas máximo, el informe ya como tal, y después sus anexos. Entonces, lo primero que usted va a ver es el informe ejecutivo. Entonces, debe tener antecedentes de la auditoría. Esto tiene que ver con la planificación, Armando. Luego debe de haber un fundamento legal. Debe haber objetivos de la auditoría. Si usted se fija, casi todo es el proceso. Debe de haber una sección de estado financiero de lo que está viendo su razonabilidad. Tiene que ir a los aspectos del sistema de control interno y de las leyes, reglamentos, convenios, etcétera. Luego debe haber un seguimiento, si así lo hubo. En este caso, acuerde que el informe es de una auditoría de seguimiento, entonces hay una sección de recomendaciones de auditorías anteriores. Y aunque no fuera de seguimiento, tiene que haber una sección de donde hable de recomendaciones de auditorías anteriores, donde dice que no se identificaron si no hubo. Y si hubo, las menciona y serían parte de un hallazgo. Porque si en una auditoría de seguimiento usted identifica que no se realizó seguimiento y cumplimiento, usted debe dejarlo como un hallazgo de auditoría en las recomendaciones de auditorías anteriores. Entonces, esa debe tener un alcance, procedimientos preliminares, igual estados financieros, control interno, debe haber evaluaciones electrónicas de datos, eso es para los sistemas. Debe haber de cumplimiento a las leyes y contratos, todo esto ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Debe haber algo relacionado a lo relativo al debido proceso. Luego vamos a hablar de los resultados de auditoría, los estados financieros, la información, su opinión, el sistema de control interno, recomendaciones de seguimiento de los años anteriores, distribución del documento, comentarios de la administración y después viene el informe de los auditores. Es decir, que antes del informe de los auditores es el informe ejecutivo.
Y luego en los anexos, pues usted tiene que poner, yo no los tengo por profesionalismo, no puedo poner un estado financiero real, pero le dejé los ítems. O sea, donde dice balance general, un print del balance general firmado, sellado, original. Estado de resultados, la pantalla de los estados de resultados del 31 de diciembre del año que tuvo que haberse hecho, con las firmas y sellos originales. Igual el estado de cambio de patrimonio, el flujo efectivo y las notas de los estados financieros. Pero antes de todo eso que está ahí, debe de ingresarle el anexo que se llame hallazgo. Entonces ahí usted va a mencionar, ahí vamos a verlo cuando, o sea que el hallazgo debe de ser antes del balance general. Ahí se omitió por cuestiones de un error involuntario, pero entonces usted lo puede ubicar en cualquier lado, porque ahí le vamos a enseñar en el cuerpo del informe de auditoría que usted dice de qué página a qué página se encuentra esa sección. Entonces inicia el informe ejecutivo, la fecha, como ya hemos dicho, a quién, el lugar, la empresa, el tiempo auditado, la sección de antecedentes. En este caso, como fue una auditoría de gobierno, ahí dice que conforme a la solicitud, la fecha literal, el nombre del director, ¿verdad? Le realizó a la Contraloría, previo al establecimiento, dice, y que hubo una sesión del Consejo de la Auditoría, perdón, de la Contraloría, el número de la sesión, la fecha, el año, donde fue autorizada la auditoría. Si fuese una auditoría privada, le pregunto, parte de la clase, ¿cómo debe decir ahí ese párrafo de antecedentes? Bueno, ahí sería la fecha en que le están mandando la solicitud del contrato y que nosotros ya estamos dando la notificación para la apertura de la auditoría. Ok, entonces mire, ¿cómo sería? ¿Quién la solicitó? Por ejemplo, por lo general la solicitan los dueños, los accionistas. Sí. Entonces usted va a mencionar que su origen es conforme la solicitud, el nombre de la persona que se lo mandó. Sí, representante legal, vamos a decir cualquier cosa. ¿Verdad? Que le realizó a la junta directiva. ¿Verdad? Y entonces usted viene poniendo todo eso. Si no fuera, como no es la Contraloría, entonces ahí tiene que poner conforme la sesión de la junta directiva número 10 de tal fecha. O sea, se tuvieron que haber reunido la junta directiva. Entonces ahí usted va a poner el antecedente de cómo da inicio la auditoría. Luego un párrafo, si tiene alguna duda me va diciendo. Luego el párrafo de fundamento legal. Eso es conforme el literal, y eso ya lo vimos en las clases anteriores. Ves que la auditoría de cumplimiento se llevó a cabo en base a las facultades que da, como este es de gobierno, este ejemplo. Entonces, conforme a la Constitución, en los artículos 154, 155, numeral 3, la ley orgánica. Entonces, usted va a poner un fundamento legal. ¿Ya? Entonces, la auditoría, si se llevó a cabo bajo el modelo de las NIAs, por ejemplo, usted tiene que poner todos los argumentos legales, la constitución política del país donde está haciendo la auditoría, etcétera. ¿Preguntas hasta ahí? No, porque ahí sería el marco en el que se va basando el marco legal de la auditoría, exactamente. Sí. Okay. Luego va a mencionar los objetivos de la auditoría. Ya que ya sabe usted cómo íbamos redactando. Sí. Que estén libres de error o irregularidades, perdón, conforme el modelo que se está aplicando. ¿Cuál modelo? El modelo de la elaboración de los estados financieros. ¿Ya? No es de las NAGUN, no es de las NIA, es de cómo se hicieron los estados financieros. Sí. Entonces luego después los objetivos específicos, una parte que hable de los estados financieros, ya sabe usted, la razonabilidad de las operaciones conforme los principios en este caso. Luego el sistema de control interno, un párrafo de eso. Luego el cumplimiento de los términos, condiciones, contratos. Esto ya es bien operativo, esto ya es parte de lo que va a ir a revisar el auditor en este caso. O sea, convenios, los convenios que se hacen en las operaciones, los contratos, las leyes que se tienen que cumplir y las regulaciones que se aplican. Si me dice una consulta, paro, me detengo y si no seguimos, porque es bien grande. Todo esto ya lo hemos visto en todas las sesiones anteriores, porque ya es el informe final. Luego, seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores.
como esta es un hallazgo de auditorías anteriores, entonces ahí vamos a mencionar el alcance. Ya sabe que la auditoría es conforme, aquí en este caso es las NAGUN o las NIA, y en ausencia de las NIA, dice. Sí. Luego después se hacen los procedimientos preliminares. Okay. Aquí hablamos del entendimiento. ¿Se acuerda del entendimiento? Entonces dice que obtuvo entendimiento del negocio en cuanto a cuándo se creó la empresa, todo, las leyes que aplica, los convenios, las políticas, fue a ver los catálogos de cuentas, fue a ver las normas técnicas, fue a ver el presupuesto y fue a ver los informes financieros para poder entender las funcionalidades o las operaciones o las gestiones que hace la empresa o la institución. Después dice que obtuvo el entendimiento del entorno, del sistema contable, del procedimiento de control y de evaluación de riesgo. O sea, fue a ver los sistemas, hablando del entendimiento, ¿verdad? Sí, sí. Fue a ver los riesgos, fue a ver donde hay aseveraciones y críticas, fue a ver la aplicación de los procedimientos analíticos, fue a ver los ciclos. Y luego de eso, esto prácticamente es el entendimiento. ¿Se acuerda del entendimiento? Sí, va a conocer la empresa. Ahora luego vamos a ir a ver las cuentas que afectó. Cuando habla de estado financiero, entonces comienza usted a redactar las cuentas. Fue a verificar la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo. Y ahí usted tiene que decir todo lo que verificó de todas las cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Luego fue a ver las cuentas por cobrar. Usted tiene que poner, si revisó las cuentas por cobrar, qué es lo que verificó técnicamente. Vamos a leer el primer párrafo para que si usted tiene idea. Verificamos que los saldos de las cuentas por cobrar representan derechos válidos principalmente por el servicio de exportaciones y exportaciones y otras transacciones. ¿Qué significa eso? Que fue a revisar el saldo de las cuentas por cobrar, que fue a revisar los ingresos y que fue a revisar la legalidad de los contratos para que pudiera hacer una cuenta por cobrar. A eso se refiere derechos válidos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fue a verificar que la cuenta por cobrar sí es realmente que existe por algún servicio que brindó la empresa. Fue a revisar los inventarios, vamos a leer cualquiera, vamos a leer el C. Verificamos, dice, que los saldos de inventario reflejan todas las cuentas y circunstancias que afectan su validación de acuerdo a los principios. Es decir, que fue a revisar los registros, cómo realmente se registran los inventarios. ¿Cómo dicen los inventarios? Cuando la empresa tiene posición sobre ellos, dicen las normas. Así es, yo lo registro contablemente los inventarios hasta que la empresa toma posesión de los bienes y puede disponer de los bienes. Y ahí sí, eso sí lo dicen los principios. Fue a revisar planta y equipo, a ver los costos de adquisición y la depreciación, dice. Vamos a leer cualquiera, vamos a leer el E. Comprobamos, dice, que la depreciación ha sido registrada adecuadamente y de acuerdo con los métodos aprobados por la administración y aplicados consistentemente en relación con el año anterior. Es decir, que hay una disposición donde dice cómo se deprecia y fue a validar el saldo anterior y las depreciaciones del año auditado para ver si cuadraban el saldo final. Y recuerde que las depreciaciones están conformes en el caso de las empresas estatales y también de las empresas privadas. Lo dice la ley de concertación tributaria en la sección o en los reglamentos o artículos que habla de los costos y gastos deducibles. Y ahí habla sobre la depreciación y ahí habla, por ejemplo, que si es un equipo rodante, 5 años para una empresa y creo que es de 3 años o 2 años para los que usan la empresa para alquileres de autos. O sea, se deprecia más rápidamente. Y así sigue usted mencionando lo que fue a revisar otros activos. Vamos a revisar cualquiera, el D. Verificamos que otros activos están adecuados e íntegramente contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y correctamente registrados en el periodo adecuado. ¿Tiene dudas ahí? No, aquí es prácticamente, profesor, según lo que le entiendo, para ver si voy bien, es prácticamente lo mismo que ponemos sustancial en el informe preliminar detallando las cuentas que se revisaron, pero aquí es más a lo teórico, es decir, lo que se fue a revisar, pero teórico. No hay teoría, hay realidad. Ahí es la realidad. O sea, lo que pasa es que usted lo siente como teoría,
porque sabe que así se hace conforme los principios, pero ahí usted lo que va a poner es lo que fue a hacer. Es decir, si usted lo compró de otra manera, usted le pone. Voy a poner un ejemplo. Dice, comprobamos que los otros activos representan activos sin otra clasificación especial, son propiedad de la empresa y de ellos puede esperarse que beneficien ejercicios futuros. Usted pudo haberlo redactado de otra manera. Comprobamos, por ejemplo, que los activos representan a conformidad de los estados financieros y se tiene a la disposición de los activos que pueden generar en el futuro ingresos económicos. Y lo dije igual, no lo dije igual, significa lo mismo. Entonces eso no es, está inscrito en piedra. Lo que usted fue a verificar a los activos, porque recuerde que en las auditorías pueden haber pruebas de análisis, pueden haber pruebas verticales, horizontales, pueden haber pruebas certificadas, puede haber X manera de hacer una auditoría. Entonces eso es lo que usted va a plantear ahí. Es decir, si usted fue a comprobar a los estados financieros y fue a verificar que existía el otro activo, por ejemplo, vamos a decir otros activos, vamos a decir intangibles, vamos a decir una licencia, vamos a decir un cortafuegos Fireway que se compra cada 3 años. Entonces, usted pudo haber dicho, se revisaron los otros activos, comprobamos que la licencia, y le pone el nombre, ¿verdad? SLQ Server, no sé qué, a través o emitida por la empresa Intelector Nicaragua, por decirle de alguna manera, ¿verdad? La empresa tiene a disposición la vigencia de la licencia válida por el periodo de 3 años, en el cual la auditoría se encuentra en el segundo año. Y se fue a verificar a los sistemas operativos y dentro de los equipos de cómputo que realmente se encuentra protegida la información tecnológica. ¿Y lo dije igual? No lo dije igual. Tiene que ser conforme usted lo hizo. No sé si me di a entender ahí. Sí, ahí ya lo entendí. ¿Cómo valida usted cada cuenta? ¿Cómo lo hizo? Es el procedimiento de cómo llegar a los datos que estoy presentando. Exactamente, es lo que hizo. Entonces, igual los préstamos y documentos, cuentas por cobrar, tuvo que ir a haber verificado los saldos, que cuentas por pagar, yo tuve que haber firmado una orden de compra o un contrato, que existe lo que me dieron por la cuenta por pagar que voy a dar, o que me dieron el préstamo, o que yo valido que me dieron realmente y miro el contrato que se firmó con el banco o la financiera. Entonces usted, vamos a leer cualquiera. Verificamos que los saldos de las cuentas por pagar, estoy leyendo el B. A instituciones del Estado reflejan todos los eventos y circunstancias que afectan su evaluación. Es decir, que fue a ver los convenios, o fue a ver, porque entre instituciones se hacen convenios, no se hacen contratos. Sí, una consulta ahí, y en el caso de la empresa, bueno, las instituciones también y la franquiciadas, digamos, que trabajan bajo presupuesto y que la matriz le va a poner el presupuesto, y eso lo llevan como a un pasivo del presupuesto para hacer una comparación al veces en los registros. Eso cuando se está revisando y te la presentan, digamos así, en una cuenta, eso igual aquí al momento de presentar el informe, aunque sea algo, digamos, por decir así, una cuenta de orden, eso cómo se plantea aquí en el informe, ya que es una cuenta de orden que no va a tener afectación por ningún lado y no es algo sustancial, por decirle, más que por control. Mire, cuando me está hablando, cuando usted me está hablando de presupuesto, me está hablando de un compromiso. Y acuérdese que la financiera, aunque usted tenga un procedimiento de presupuestal o una contabilidad presupuestaria, usted no puede asumir en los estados financieros la deuda o el compromiso hasta que no se realizó ¿cómo le diría yo? Donde usted recibió el servicio o donde usted recibió el dinero y usted se compromete a pagarlo. Si eso está presupuestado y nunca pasó, o sea, no sé si me voy a entender, si nunca nos dieron el dinero, pero está presupuestado que yo voy a pagar, al final nunca pasó. Y en el estado financiero usted no va a encontrar una cuenta por pagar de algo que nunca pasó. No. ¿Estamos de acuerdo? Es como que fuera un compromiso. Sí. En el estado hablamos de compromiso y de vengado. Él puede estar comprometido,
Pero si no está devengado, no tiene por qué estar en el informe. Ok, entonces en la parte, esa era mi pregunta, porque la que le hablo yo son, como le digo, no están en los estados financieros, pero son cuentas de orden, son cuentas de control. Un ejemplo que he visto, ¿cuál le puedo decir? Digamos, las empresas de los seguros, que llevan eso de su cobertura. Usted sabe que nosotros pagamos una prima y ellos por su premio cobertura... depósito famosa, ajá. Sí, que hacen, que usted sabe que ellos te dicen, digamos, yo te voy a pagar de prima 2,000, pero mi cobertura total son 20,000. Entonces ellos llevan las famosas cuentas de orden contable solo por control, por si algún dado caso pasa. No, ese es el compromiso que ellos tienen, ese es el compromiso que ellos tienen a la hora de un siniestro, sí. Exacto. Lo que pasa es que ellos llevan un control, es como una amortización, Armando. Lo que pasa es que ellos te emiten una póliza, ¿verdad? Sí. No importa si diste un anticipo o una prima en depósito, como le llaman, o pagaste la póliza de un solo. Lo que controlan las aseguradoras es que vos compraste la póliza y tiene una vigencia de 1 año. Cada día que pasa pierde valor. Entonces lo que llevan es un control del posible compromiso a la hora de un siniestro. Entonces, si por decir, si vos compraste una póliza de Inicer por un seguro de vida de un gerente y la póliza es por 1 año y viene usted a los 6 meses, el gerente renuncia, usted manda a cancelar la póliza y Inicer le tiene que devolver la mitad de lo que pagó. Sí. Entonces por eso es que ellos llevan un control de eso y llevan un control de compromiso por si se hubiera fallecido este directivo, entonces ellos tendrían que pagar, que es como una cuenta posible por pagar, pero que no se ha dado el hecho. Por eso es que las manejan como cuentas de orden, porque al final no son legales hasta que pase el incidente o hasta que hay un cobro o hasta que hay un siniestro. Entonces esas cuentas, por eso es que las mandaban las cuentas de orden, porque podría ser una erogación, pero realmente financieramente no ha existido. Sí, mi pregunta es sobre que usted menciona las notas de los estados financieros. Usted sabe que las cuentas de orden se presentan ahí, en las notas de los estados financieros. Sí, porque no han generado ninguna transacción en el momento. Exacto. No genera nada. Entonces por eso me salía la duda de que si para efectos de informe, porque eso es una cuenta que no te afecta. No afecta. Yo no la revisaría, ¿sabes? Porque al final las cuentas de orden, precisamente el nombre lo dice. De alguna manera tener una expectativa, pero no ha ocurrido una gestión financiera, porque si no, no estuvieran ahí. Es como mandar a las cuentas de orden cuando, por ejemplo, las cuentas por pagar. Sí, la DGI que te manda a decir, solo te podés en los costos y gastos deducibles el 2% del total. Sí, de la estimación. Pero ya no te pagaron más del 2%, ¿qué es lo que haces vos? Mandarlo a la cuenta de orden para saber que ahí tenés unas cuentas por cobrar que nadie te va a pagar y que a medida de que la DGI te vaya permitiendo el 2%, vos la vas a ir cancelando y la vas a ir cancelando, pero hasta que sucede en el estado financiero es que vos lo ves. Sí. Okay. En auditorías, pues, podrías poner algo de las cuentas de orden, pero ¿ocasionaron algún ingreso o algún egreso en la empresa? No. Sí, mientras no presente una afectación directamente a los estados financieros. Sí, porque por ejemplo, mira, vos prestaste $100 millones, vamos a decir algo. Vamos a decir Ficosa. Y todos se fueron con el parol para Estados Unidos, esos $100 millones de dólares, ¿verdad? Vos los buscás a la hora de cobrar y no los hallás en 2 años. Vos lo mandas a cuentas incobrables. Sí. Pero no te lo puedes atribuir como costo de gasto deducible porque la DGI no te permite solo el 2% del total de la cartera. Entonces, como ya sabes que no te los van a pagar, entonces vos lo mandas a las cuentas de orden y lo vas cancelando a medida que la DGI te va permitiendo el 2%. Hasta que consumas los 100 millones que nunca vas a recuperar y los puedes mandar a pérdida. Ahora, ahí en ese ejemplo que me pone, Bruce, para esa parte de la baja, de los bienes, eso sí iría, de la baja, digamos, de esa cuenta por cobrar, que la estoy mandando una cuenta de orden para el registro. Sí. Ahí, si yo hago es que no, a nivel contable no voy a... Es que acordate que cuando la mandas a cuerdas de orden lo estás mandando al balance, eso no lo has mandado al gasto. Exacto, por eso le digo. Entonces, simplemente... De la baja es cuando fiscalmente me lo vayan permitiendo. Sí, es que mira, lo que pasa es que es visual para el análisis de los financieros.
Es decir, lo que te está diciendo ahí, te lo saco de la cuenta por cobrar para que no penses que nos van a pagar. Sí, es para visualización de informes. Correcto, exacto. No me van a pagar, entonces ¿para qué te lo voy a poner ahí? Que te alegres que vamos a recuperar los 100 millones. No. Entonces lo mando a la cuenta de orden. Entonces ella nunca pasó por el estado de resultado todavía. Exacto, En otras palabras, es como que lo tengas en el balance. Pero vos ya sabes que no lo vas a recuperar, pues, técnicamente. Sí. Y entonces pero ahí hasta es que... por efectos de visualización de informe. Igual, Sí. para o sea, yo le digo porque si yo llego a auditar, digamos, cuentas de orden. Ok, entonces ya te voy a decir, vámonos a ir al tema de la FICOSA. Me llamó la atención que hay $1.000 millones en cuentas de orden. Significa que esta empresa se balance, podría quebrar en cualquier momento. Necesita, recomendación, necesita inyección al capital de los accionistas. Porque vos sabes que asuman en el activo las cuentas de orden. Sí. Ya, pero realmente no están. Se podría dar una observación de ese tipo, si abrupta, sí. Sí, pero digamos ahí que son montos. Así como los 100 millones que te digo de FICOSA. Sí, ok, eso es. O sea, vamos a acelerar un poco porque esto es bien grande, como te dije. Entonces, vamos revisando todas las cuentas, ya llegamos al patrimonio, igual el patrimonio, los ingresos, todas las cuentas que se revisaron, los costos. Luego que miras la parte del control interno y evaluaron los riesgos. Esto tiene que ver con el proceso de la auditoría. Evaluaste los riesgos de los estados financieros. Evaluaste los sistemas que están funcionando. Cuando hablamos sistemas es los centros de datos. Sí. Ahí lo puedes leer más a profundidad, con más calma. Ahí vamos a leer el B. Verificamos los accesos de diferentes usuarios a la base de datos comprobando el cumplimiento de los derechos de acceso y perfiles de esto. Esto tiene que ver con seguridad de la información. Esto tiene que ver con tecnología. Y entonces vos fuiste a verificar, enséñeme, usted, don Oscar, ¿tiene acceso al sistema contable? Sí. Enséñeme su usuario y su clave. Digítenlo. Entren. Entonces vos fuiste a validar eso. Sí. ¿Usted es el contador? Ah, sí. ¿A qué tiene acceso? Ah, yo puedo emitir estado financiero, registro y ya. Pero si tiene acceso a las cuentas contables de los bancos, no puede el contador. Tiene que ser el tesorero. Entonces usted fue a revisar esa parte. Todo lo que tiene que ver con tecnología. Procedimientos del debido proceso. Aquí habla de la legalidad en cumplimiento. Ahí se nos fue una M. Vamos a corregirla. Ahí hablamos de la base legal del debido proceso. O sea que si usted no lo notificaron, si a usted no le dijeron que iban a iniciar, si no le dijeron que conforme a la ley lo iban a hacer una auditoría, no procede a la auditoría, se puede caer. Ahí menciona la parte de los que están los responsables, como lo hemos visto. Sí. Nos vamos a los resultados de la auditoría. Entonces, cuando vimos el ejemplo anterior, hablaba de que no identificamos, que nos llamara la atención y nuestra opinión fue, me acuerdo que hablábamos de que no se habían identificado hallazgos de auditoría. Entonces, ahí usted le va a poner que, excepto por los posibles efectos de los asuntos en la sección Fundamentos para la opinión calificada en nuestro informe. O sea, usted tiene que poner que nuestra opinión, a excepción de lo que va a mencionar en los hallazgos. Entonces, más abajo le pone usted. Seguimiento de las recomendaciones. Dice, el resultado de estos procedimientos reveló que parte de las recomendaciones presentadas en las revisiones anteriores no han sido implementadas por la Administración de Exportaciones e Importaciones. En las páginas de las números 48 a las 58 se detallan un total de 11 condiciones reportadas en el informe de auditores independientes del periodo, menciona ahí los periodos y el resultado. Entonces, en esas páginas, por lo general se recomienda ponerlos en los anexos, Armando. Sí. No importa el orden al final, lo importante es que usted lo mencione. Sí. Luego después habla cómo se va a distribuir, a quiénes se les va a entregar, los comentarios de la administración. Aquí pone, el informe fue discutido y estuvieron de acuerdo. Firma ahí, pusimos al maestro. Y ya después usted hace el informe que es el de las 2 páginas. Quiero terminar el informe ejecutivo. Y aquí usted ya el informe normal. El informe a quienes van, ya el informe como tal. Ambos son firmados. Uno es informe, el otro es ejecutivo y este informe de los auditores.
Ahí pone la información del ejercicio que se hizo, la responsabilidad de la administración de los estados financieros, la responsabilidad de los auditores, la opinión que fue calificada, a excepto, aquí mismo, miren, por los posibles asuntos mencionados en el fundamento de la opinión, que es lo que estaba ahí en el informe. Informe sobre los requerimientos obligatorios, ahí es un poco de la base legal. Menciona la redistribución y el uso, quienes tienen derecho, y se firma. Pone los anexos del balance, estado de resultados, lo que le mencioné, y ahí incluiría una sección que sea de los hallazgos de auditoría. Los hallazgos. Correcto. ¿Preguntas? No, estamos claros. Damos finalizado entonces a la sesión 6, nos quedamos en línea para las tareas que vamos a asignar y prepararnos para el examen final, que sería la acumulación de 40 puntos, porque las tareas van a ser un acumulado de 60 y un examen de 40. Buenas tardes, pase buen día.